Listo. Toda clase alumno va a ser grabada, ¿ya? Mientras hagamos Zoom, ¿no? Lo que es clase virtual. Ya, voy a compartir pantalla. Te vuelvo a repetir. Por favor, no quiero bulla para que no interrumpa la grabación. ¿Ya? ¿Ok? Listo, alumnos. Vamos a empezar ahora, alumnos, con el tema de introducción. Nuestro curso se llama Informática e Internet, ¿no? En esta primera parte, ya sea de la unidad 1, con la unidad 2 y la unidad 3, vamos a ver la parte de informática. Primeramente, ¿qué es la informática? Nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿O qué estudia en realidad la informática, alumnos? La informática es una ciencia que se encarga del estudio de toda la información, o sea, de todo el tratamiento de la información, alumnos. ¿Y quién es la información, alumnos? La información son los datos que nosotros ingresamos al computador, ¿no? Le ingresamos al computador. Por ejemplo, una fotografía, ¿no? Representa una información. Un documento, ¿no? O un trabajo de investigación. Todo eso es información, ¿no? Un correo electrónico, ¿no? Una conversación en línea. Todo eso es conversación. Todo eso es información, alumnos. ¿Ya? Por eso que la informática estudia todo eso, lo relacionado con la información. Y si decimos información, información viene a ser todo lo que se ingresa o se procesa en el computador. ¿Ya? Además dice que un computador es una máquina digital que se encarga de procesar. Alumno, a ver, alumno, Jocelyn, ¿está rayando la máquina? Apaga tu audio, pues, por favor, o te saco de sala. Hay un alumno que está rayando. Alumnos, nosotros no estamos jugando, no estamos en clase de transición, estamos en clase de educación superior. Alumno que está molestando rayando, lo voy a sacar de la sala y no lo va a permitir el ingreso. ¿Ah? Te vuelvo a replicar. Hago una réplica, ¿ya? Por favor. Entonces decíamos que la informática es una ciencia que estudia la información directamente, todos los datos, ¿no? Y seguramente algunos de repente no le entienden ese tema, dirán porque yo no sé informática, otros que sí saben. Normal, eso es normal, así es, alumnos. Pero ahí vamos a ir aprendiendo, porque este es un curso básico, ¿ya? La informática, ¿no? El tratamiento de la información, ¿no? Entonces la información, ¿no? Todo este ordenador, alumnos, todo ordenador procesa información en cadenas binarias, ¿no? Lógicamente podemos verlo en pantalla, la información que estamos viendo. La máquina se encarga ya de poder trabajar con ese lenguaje, porque nos dice que la información se procesa en cadenas binarias de ceros y unos, ¿no? Así es, ese es el lenguaje de máquina, ¿ya? Y también en forma electrónica, nos dice, que lógicamente compuesto por todos los elementos electrónicos, ¿no? En estado físico, ¿ya? Todo ordenador tiene tres capacidades: las capacidades de entrada de datos, proceso de datos y salida de datos, ¿no? Aquí está, en un esquema, en un diagrama. La entrada de datos, proceso de datos y salida de datos, ¿ya? También tenemos las partes de un ordenador. Generalmente, las partes que podemos observar ahí, las principales, son, pues, por ejemplo, este elemento, que algunos tienen su computadora de mesa o desktop, ¿ya? Así se le llama, un case, ¿no? Un case. Bueno, esto no lo podemos ver porque esto está en la parte interna, esto también está en la parte interna, también en la parte interna, pero que son elementos o partes de un computador. Alumnos, a ver, Milagros,
¿Me escuchas? Milagros, ¿me escuchas? Milagros, estoy hablando con usted. Milagros, ¿por qué no habla, Milagros? Profesor, buenas tardes. Disculpe, tenía lento el internet. Sí, pero no prendas tu audio, pues hija, estoy grabando. Está interrumpiendo. Así no se puede trabajar. Ya, disculpe, profesor. No, pues ya, 2 veces ya te voy a sacar de la sala. Si pasa la segunda vez, te saco de la sala. Estamos hablando de que no se necesita interrumpir para poder grabar el video. Ahora, todo esto va a salir en el video. Por favor, se les pide. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que las partes de un ordenador, las principales, son las siguientes. Por ejemplo, lo que es la parte externa, ¿no? Es esta parte, por ejemplo, la tipo torre, ¿no? Tipo torre. Otro, podemos ver también el monitor, podemos ver el teclado, el ratón, ya que son las partes internas, ¿no? Las partes que están... Y las partes externas, por ejemplo. Podemos ver aquí, en la parte inferior, algunos elementos, ¿no? Miren, aquí vamos a ver una computadora de mesa. Este elemento es una computadora de mesa. Este elemento que está aquí. Y aquí podemos ver la torre. Esta es la torre. Este es el CPU, ¿no? Del computador. Este es el monitor. Este es el teclado, ¿no? Y este es el mouse. Y lógicamente que el ordenador alumno se puede conectar o puede estar comprendido por otras partes, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, tenemos una impresora, ¿no? Aquí tenemos unos teléfonos inteligentes que se pueden conectar al CPU. Tenemos, por ejemplo, un proyector que también se puede conectar al CPU, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una cámara de video, ¿no? Unos micrófonos, audífonos también, unos escáneres, ¿no? Etcétera. Entonces son elementos o son partes de nuestro ordenador. Siempre y cuando pues tengamos todos estos elementos, ¿no? La placa base es un elemento muy fundamental para el funcionamiento de la máquina, sobre todo con la energía eléctrica. El procesador también es importante. ¿Por qué? Porque este es el cerebro del computador. La memoria del ordenador también es importante para que puedan trabajar los aplicativos o programas. El disco duro, otro elemento importante. ¿Para qué? Para poder almacenar o guardar la información, ¿no? La lectora de memorias, la impresora, las tarjetas de sonido, altavoces, etcétera. Entonces, todos estos elementos están aquí, alumnos, dentro de nuestra imagen que observamos, ¿ya? Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué es el computador. Yo le decía a alumnos en clase, de repente, por ejemplo, en la parte teórica, vamos a ver las computadoras, ¿ya? Vamos a ver las computadoras y sus tipos. Vamos a ver acá, vamos a buscar acá, tipos de computadoras, tipos de computadoras. Vamos a colocarlos en la parte de imágenes para poder ver los ordenadores, ¿ya? Aquí. Vamos a imágenes. Ahí, vamos a poder ver los tipos de computadoras según su función, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí vamos a encontrar las computadoras. Por ejemplo, la que ustedes llaman de escritorio, ¿no? Algunos le dicen computadora de escritorio, otros le dicen computadoras de mesa, otros le dicen computadoras de stock, ¿no? Tienen nombres diferentes, pero son las mismas. Si hablamos, por ejemplo, de una notebook, ¿no? Una netbook, ¿no? O notebook, como dicen, de un servidor, ¿no? Son computadoras súper, ¿no? Supercomputadoras o servidores. Aquí, por ejemplo, encontramos diferentes tipos de computadoras. Las de stock. Aquí no dice escritorio, ¿no? Aquí no dice de stock. Las mainframe, ¿no? Las supercomputadoras. Estas son computadoras gigantes, grandes, ¿no? Grandes. Las notebook, ¿no? O notebook. Las netbook, ¿no? Las PDA. Parece un celular, ¿no? Parece un celular. Las computadoras, alumnos, por más pequeñitas que sean o más grandes que sean, son dispositivos electrónicos que se encargan, pues, de recibir un conjunto de instrucciones. Y ese conjunto de instrucciones, alumnos, los va a ejecutar bajo el control de un programa. ¿Cuál es su función del ordenador? Recepcionar, transmitir, almacenar, ejecutar
y combinar toda esa información para que después al final podamos pues obtener resultados. Así es. Miren aquí esta computadora que tenemos aquí en la gráfica, en la imagen, ¿no? Esta computadora. Hay veces en casa tenemos de estos modelos, ¿no? Podemos tener estos modelos de computadoras que todavía hay en el mercado. Hay computadoras modernas, sí, computadoras modernas de esa misma tecnología. Simplemente lo que cambia es la parte interna, alumnos. La parte interna, o sea, lo de adentro es lo que cambia. Los dispositivos que van en la parte interna. Después los monitores, los CPUs, son iguales, la mayoría. Cambian el color, ¿no? Cambian el tamaño, después son los mismos. Esta es una computadora de stock, una computadora de stock. Y de repente quizás algunos tengan en casa este tipo de computadora, ¿no? ¿Ya? Esa es una computadora de mesa, ¿no? ¿Ya? La computación, alumnos, es una ciencia que estudia dos campos importantes. Uno se llama hardware, así hardware, y el otro se llama software, hardware y software, alumnos, ¿no? Dice que la cual el computador necesita estos dos elementos para funcionar. Así es. Toda computadora, alumnos, toda computadora funciona con estos dos elementos, ya que estos dos elementos permiten que el computador o computadores puedan funcionar, alumnos. Así es. Ahora, ¿cómo funciona una computadora? ¿Cómo puede funcionar una computadora? Normalmente, alumnos, cuando uno enciende una computadora, ya las computadoras vienen de fábrica, con dos programas incorporados ya, ¿no? O pregrabados, como lo llaman algunos. Uno es el diagnóstico del equipo y dos es el sistema operativo. Es el que se encarga de gobernar todo el computador. Por eso que el sistema operativo es el programa principal que tiene la computadora. Y ustedes cuando encienden una computadora, el que comienza a cargar es el sistema operativo. ¿Ya? Así es. Ya después, alumnos, ustedes instalarán los programas que necesita la computadora para que pueda funcionar, alumnos, ¿no? O sea, el sistema operativo es la base, es el primer programa. Ya luego se pueden ustedes conseguir sus aplicativos para que trabajen, ¿no? Así es. Luego vamos a ver, alumnos, en esta primera parte vamos a ver lo que es el hardware de la computadora. ¿Qué es el hardware? El hardware es la parte física del ordenador, ¿no? Es todo aquello que podemos ver y tocar, ver y tocar. Por ejemplo, dice aquí el teclado, el mouse, la impresora, el escáner, etc. Todos estos dispositivos pertenecen al hardware, alumnos. Todo o todos los elementos que conforman el hardware representan al uno la parte física. Por ejemplo, si hablamos de la parte interna, la placa base, el disco duro, la memoria RAM, ¿no? El case, ¿no? El monitor, el teclado, el mouse, ¿no? La impresora y otros dispositivos más. Entonces, todos esos dispositivos representan a la parte física, ¿no? Que viene a ser el hardware. El hardware viene a ser la parte física del computador, ¿ya? Dice, es el soporte físico que contiene el procesador electrónico y sus elementos complementarios que recibirán los programas y los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, otro equipo, otra computadora de mesa o de stock con sus partes, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a llamarlo de esta manera aquí a este elemento, ¿no? Algunos lo llaman, dice, profesor, ese es mi CPU, ¿no? Mi CPU, ¿correcto? Pero en realidad el CPU está en la parte interna, alumnos. Su nombre correcto es este, que está aquí, por la parte inferior. Ahí dice caja principal, ¿ya? Entonces, no es el CPU, sino es el case.
porque esto viene a ser una caja que contiene otros elementos, ¿ya? Luego tenemos otro elemento aquí, el monitor, por ejemplo, el monitor, ¿no? Luego tenemos por aquí también una impresora, en este caso una impresora, el teclado, el ratón o mouse, como lo llamamos, ¿ya? Vamos a ver en la parte inferior la clasificación, alumnos, del hardware. ¿Cómo se clasifica el hardware? ¿No? ¿Cómo está clasificado el hardware? Por eso yo le decía hace un momento que el hardware viene a ser todo lo referente, alumnos, a la computadora, ¿ya? Clasificación del hardware. Entonces, el hardware está comprendido de 3 unidades o dispositivos principales, ¿ya? 1, unidades de entrada, así se le conoce. 2, unidades de central de proceso. Y 3, las unidades de salida. Entonces, todo computador tiene estas 3 unidades o dispositivos, ¿ya? Vamos a hablar primero de las unidades de entrada. ¿Para qué sirven las unidades de entrada? ¿O qué son las unidades de entrada en realidad? Las unidades de entrada, alumnos, son los dispositivos a través de los cuales podemos ingresar información o datos a la computadora, ¿ya? Así es, alumnos. Entonces, para eso existen dispositivos. El primer dispositivo es el teclado. El teclado. Creo que todos conocemos un teclado de repente a simple vista, ¿no? El teclado, alumnos, es la unidad de entrada más común. Como también algunos dicen, la unidad principal. La unidad principal, ya que con el teclado podemos ingresar información, ¿no? Escribir, ejecutar comandos, etc. Dice que además del teclado existen otros dispositivos de entrada. También tenemos al ratón, dice, o mouse. También el ratón, alumnos, es un dispositivo o una unidad de entrada, ya que con él también podemos ejecutar órdenes, como también ingresar o procesar información, ¿ya? También se utilizan con mucha frecuencia para ingresar datos o ejecutar órdenes en la computadora. También el escáner es un capturador de imágenes. Quiere decir que el escáner también es una unidad de entrada, ¿ya? Las lectoras, los CDs, ¿no? Los discos compactos, también son unidades de entrada. El micrófono, por ejemplo, ¿no? Son también unidades de entrada, ya que con el micrófono podemos nosotros conversar, hablar. Por ejemplo, aquí en las portátiles, ustedes vean que yo no estoy con ningún, ¿no? Conectado, ¿no? Simplemente estoy en mi portátil. Ustedes saben que la portátil tiene su audio de entrada y salida, ¿no? Ya, ustedes hablan, conversamos, y esto se va escuchando en el otro extremo, ya que las portátiles no necesitan auriculares. Los auriculares son de entrada también, ¿no? Y salida. Tienen dos unidades, ¿no? El micrófono me dice. En el caso de que yo tengo mi micrófono, pero no necesito. ¿Por qué? Porque las portátiles, nosotros podemos conversar aquí y ustedes pueden escuchar normal, directamente, ¿ya? Para eso aquí hay unos integrados que nos controlan la entrada y salida de la información, ¿no? De la conversación que podemos tener, ¿ok? Listo, seguimos. Vamos a ver aquí las unidades ahora de proceso, ¿no? La B, las unidades de proceso. La unidad central de proceso. Si la unidad de entrada nos permitía el ingreso o el paso de la información al ordenador, las unidades de central de proceso se van a encargar ¿de qué? De procesar la información. Leamos aquí este pequeño párrafo. Dice, la unidad central de proceso, más conocida como CPU, es el componente principal de la computadora y su función básica es efectuar cálculos y procesar la información. Voy a entrar aquí a Google un ratito y voy a explicarles aquí el CPU, así, CPU o microprocesador. ¿Ya? Van a ver cómo es el CPU. Así es, miren. Ahí van a ver el CPU. Esos son los CPU, chicos. Por eso decía
que algunos que tienen computadoras de mesa tienen una torre que nos hemos acostumbrado acostumbrado a llamarla CPU, pero en realidad no es el CPU, es una simple caja, ¿no? Una caja. En el inglés llamamos case. Y esta piecita que ustedes están viendo es el CPU, alumnos. ¿Ya? ¿Y qué es el CPU, profesor? Como decía la teoría, es el componente principal, ¿no? Para procesar información, alumnos. ¿Ya? Entonces, prácticamente, alumnos, este es el cerebro de la computadora, alumnos. Este es el cerebro. Hay distintas marcas, alumnos, modelos, bastantes, ¿no? Miren, la cantidad de CPUs. Por ejemplo, acá hay un Intel, ¿ve? Un Intel. Acá hay un AMD, ¿no? Son diferentes marcas. Miren, acá hay un Intel, acá hay un Intel también. Los Inteles son los más comunes. Son los más comunes en los procesadores, en los CPU. Acá hay un Ryzen. Ryzen se lee y se pronuncia Ryzen. También Ryzen, ¿no? Acá hay un AMD nuevamente. Un AMD. ¿Ya? Entonces, este es el proceso, o sea, este es el cerebro, alumnos. Acá hay otro modelo, un Samsung Exynos, marca de televisor, ¿no? Así, alumnos, hay distintos modelos de CPUs. Así cuando vamos a mirar, por ejemplo, los modelos de los televisores, ¿no? Hay distintos modelos, no solamente encontramos el G, encontramos Sony, ¿no? Panasonic, entonces una infinidad de modelos. Igualmente en los CPUs, ¿ya? Bien, vamos a continuar. El disco duro también es un dispositivo en el cual se almacenan los datos y programas. También se le considera una unidad de entrada. ¿Por qué? Porque ahí los discos o la información son leídos, los datos por la CPU, para ser cargados en la memoria de trabajo. O sea, prácticamente el disco duro también, alumnos, es una unidad de proceso, de proceso. Vamos a ver aquí los discos duros, miren. Vamos a ver aquí, disco duro. Hay unos discos duros, por ejemplo, modernos, hasta lo voy a enseñar, discos duros mecánicos, son los más antiguos, mecánicos. Vamos a ver cómo es un disco duro mecánico. Estos son los discos duros mecánicos. Y aquí vamos a ver, alumnos, la diferencia, ¿ya? Aquí tenemos un esquema, no sé si lo pueden ver. ¿Pueden ver, chicos, ahí? ¿Pueden ver este esquema? Sí, profesor. Ya, miren. Hoy en día, alumnos, encontramos dos discos duros en el mercado. El que hemos trabajado muchos años atrás es este, ¿ya? Un disco duro HDD, así se le llamaba, mecánico. ¿Por qué mecánico? A ver, los que tienen, de repente aquí tienen autos algunos, ¿no? Ustedes conocen un auto mecánico y un auto automático, ¿no? ¿Cierto? ¿No? ¿O no, alumnos? Ya, igual la tecnología en la computadora también ha cambiado. Disco duro HDD mecánico son discos antiguos, pero que todavía en el mercado siguen funcionando, siguen trabajando, ¿ya? Pero hoy en día también hay discos SSD, sólidos, ¿ya? Ya no son mecánicos, ya no tiene parte, ya no tiene aguja, no tiene disco, no tiene nada. Los discos duros sólidos tienen integrados, chips integrados, nada más. Los mecánicos, lo pueden viendo ahí, tienen parece como si tuviera un CD, ¿no? Un CD, una agujita, por eso se le llama mecánico. Ahora, los discos duros sólidos, hoy en día son discos modernos. Son discos rápidos, alumnos, veloces. Por decir, si un disco duro mecánico da una vuelta en un minuto, ojo, un minuto, el disco sólido da en 10 segundos. Es más rápido. O sea, 10 veces más su velocidad con los mecánicos. Por eso que hoy en día en las computadoras modernas, en las computadoras portátiles, la mayoría, alumnos, la mayoría tienen discos sólidos. ¿Ya? Esto hace que el proceso de su trabajo, cuando van a buscar, cuando van a grabar, sean alumnos veloces. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Eso es referente a los discos duros. Dos tipos de modelos.
Luego también dice, otro componente central es la memoria de trabajo. Dice, la memoria RAM, ¿no? La memoria RAM. La memoria RAM, alumnos, es una memoria en la cual se puede almacenar datos y programas, pero ojo, no es una memoria para almacenar, guardar en forma definitiva, sino que es una memoria que nos permite guardar temporalmente, ¿ya? Para guardar información en forma general, el disco duro, no hay otro dispositivo, o salvo que tengamos también un USB, ¿no? O una tarjeta de memoria, ¿no? Un microchip, porque ahora hay memorias pequeñitas, ¿no? Para guardar. Lo que tienen los celulares, pues, ¿no? Memorias, ¿no? Chip, una memoria. También es una SSD, ¿no? Memoria pequeñita. Alumnos. Listo. Y luego vamos a ver, alumnos, las unidades de salida. Las unidades de salida. Si las de entrada se encargan de ingresar información al ordenador, las de proceso se encargan de procesar la información y almacenarla, las de salida no. Las de salida son dispositivos que sirven para que nosotros podamos visualizar la información, lo que estamos viendo en pantalla en estos momentos, lo que estamos viendo en pantalla. Entonces es la visualización de la información procesada, lógicamente, ¿no? Si voy a hacer, por ejemplo, un trabajo de estadística, tengo que emplear un software, tengo que emplear un programa, y ese programa me va a permitir que procesar la información, ¿no? Y lo voy a mostrar en la pantalla, o sea, en el monitor. Entonces, el monitor, alumnos, es la unidad fundamental o la unidad principal para el operador del equipo, para el usuario, para que pueda ver los resultados del procesamiento de la información, alumnos. Así es. Pero no solamente existe el monitor, también existen las impresoras, que también la impresora es un dispositivo de salida, ¿no? Que nos permite ya obtener la información, pues, en papel, en copias impresas, ¿no? No solamente puedo ver la información en forma lógica, sino que también lo puedo ver en forma física ya, en papel impreso. Así es. Otro dispositivo, alumnos, son también los parlantes, ¿no? Los parlantes, que también son dispositivos de salida, ¿no? Donde escuchamos los audios, ¿no? Audios, información. La mayoría de computadoras de mesa no poseen parlante incorporado, ¿no? Necesitan unos parlantes para poder escuchar, ¿no? O salvo que sean computadoras, computadoras de mesa o de stock de marca. Hay computadoras de marca que tienen ya su audio incorporado dentro del case y hay otras que no la tienen. Necesitan parlantes para poder escuchar los sonidos, las salidas. En el caso de las portátiles, sí tienen su audio incorporado, alumnos. ¿Por qué? Porque ahí está su integrado con el cual podemos escuchar. Tenemos entrada y tenemos salida de audio, ¿ya? ¿Ok? En el caso de las impresoras, pues en el mercado existe una infinidad de impresoras, ¿no? Una infinidad de impresoras. Por ejemplo, por aquí podemos ver las impresoras, por ejemplo, las impresoras hoy en día en el mercado, las más utilizadas, por ejemplo, las impresoras Epson, ¿no? Las impresoras Epson. Y aquí podemos ver su precio de cada una, ¿no? Yo digo acá, impresoras Epson, miren, y aquí puedo ver si quiero comprar una impresora Epson. Por ejemplo, esta es una L4260, ¿no? 4260. Esta es una L4160, ¿no? Son iguales, simplemente sus características, algunas cosas varían por ahí. Esta es una impresora Epson L5590, es un poquito más alta, ¿ya? Esta es una impresora L3250. Esta tengo yo, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Tiene su Wi-Fi propio, puedo trabajar con USB, ¿no? Me da ciertas características. Puedo trabajar con mi celular directo a mi impresora, ¿no? Esta es una impresora Epson, ya Workforce. Este parece una copiadora, es una buena impresora. Pero miren cuánto vale. Vale 2.089 soles. ¿Cuánto vale mi impresora? Miren, 700 y tantos soles. ¿Cuánto vale esta L55? Vale 1.100 soles casi, ¿no?
¿Cuánto vale esta impresora, por ejemplo? 12.50, que ya está ya en el mercado, ya no utilizamos mucho, ¿no? La más comercial ahora es esta, que está por aquí. Esta que está aquí. Esta de aquí. La 4260. O esta también he visto bastante, ¿no? Que miren que parece una fotocopiadora. ¿Ven? Y si buscamos una impresora, por ejemplo, HP, ¿no? Un HP, o una impresora, por ejemplo, láser, ¿no? Acá vamos a poner, miren cómo son las impresoras láser, ¿ya? Láser, ¿ya? Podemos observar aquí que las impresoras láser parecen una fotocopiadora, alumnos. Miren aquí, ¿no? Una impresora láser, ¿ya? Entonces parece una fotocopiadora, alumnos. Estas son velocísimas, ¿ah? Velocísimas. Hay impresora láser que nosotros encontramos a blanco y negro o a colores, ¿no? A colores también, ¿ya? Y luego también podemos conocer los monitores, pues, ¿no? Los monitores acá, los monitores. Los monitores. ¿Cómo son los monitores? Monitores. Monitores, ¿no? Y ahí están los monitores, miren. Los monitores. Parecen televisores, algunos. Televisores. Los monitores parecen unos televisores, pero también se adaptan al sistema de televisora. También se adaptan. De acuerdo a los modelos, ¿no? De acuerdo a los modelos. Este es un monitor Xiaomi. Xiaomi. Este es un LG, miren, ¿no? Este es un LG también, miren, ¿no? Son los monitores. Miren este monitor, curvo, un Huawei Mate. Es bonito ese televisor, ¿no? Es así, curvo. Es un monitor como decía, algunos tienen doble sistema. Lo pueden emplear como televisor o lo pueden emplear como monitor. ¿Ya? Hay algunos monitores que se trabajan en los dos sistemas. Aquí ven, miren este curvo. También. Así es, alumnos. Luego vamos a ver también algunos, ¿ya? Vamos a ver algunos, por ejemplo, algunos elementos, por ejemplo aquí, del hardware, ¿ya? Vamos a hablar de este elemento, ¿ya? Que es, así no es, así, claro, así, ¿ya? Un ratito, alumnos. Listo, miren, alumnos. Entonces, este elemento, o esta parte, pertenece también al hardware, alumnos, ¿ya? Pertenece al hardware. Se llama placa base. Vamos a agrandar un poquito más para que lo puedan observar un ratito. Creo que ahora está un poquito mejor. Ya, ¿qué tal, alumnos? ¿Pueden ver ahí la imagen? Sí, ¿Pueden ver? profesor. Sí, Ya, profesor. ya. Lo agrando un poquito más, Sí, un poquito más. profesor. Un puntito más, un puntito más. Creo que ahí está mejor. Ya, vamos a poner para acá esto. Listo. Ahora, este elemento que ustedes ven aquí, alumnos, en la imagen, es una placa base, ¿ya? Pertenece al hardware, porque estamos viendo todavía la parte hardware. Algunos en el inglés lo llaman mainboard, otros lo llaman motherboard, ¿ya? Mother, ya saben ustedes qué significa mother, ¿no, alumnos? ¿Qué significa mother? Mamá. Mamá. Esa es la madre. Esa es la madre. Esa pieza que ven es la madre. Tarjeta madre, chicos, así se le llama. ¿Qué es la tarjeta madre? La tarjeta madre, alumnos, es una placa electrónica que alberga un conjunto de componentes, donde cada uno de ellos tiene un fin específico. También se le llama placa madre o tarjeta madre. Esta tarjeta, por ejemplo, en las computadoras de mesa, vienen en el CPU, en el case, dentro del case. Nunca lo vamos a ver porque eso está en la parte interna. Igual en las portátiles está debajo.